Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al mausoleo de los horrores. Me disculparán que para el día de ayer no pudimos tener transmisión de los relatos de la audiencia. Intenté grabar también un video de emergencia para no dejarlo sin contenido, pero de plano, la enfermedad me tuvo todo el día tumbado en la cama. Hoy me encuentro un poco mejor que ayer y gracias, muchas gracias de todo corazón por sus mensajes, sus comentarios deseándome pronta recuperación. Les agradezco no saben cuánto, los leí a todos en cada plataforma. Puede que este video sea un poco más corto de lo habitual, por ser un extra de la semana y grabar en estas condiciones, pero créanme, vale la pena escuchar este relato que nos transporta a lugares como lo son los sitios arqueológicos que a día de hoy se siguen contando cosas muy interesantes. ¿Qué le parece entonces si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos? Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Victoria Carrasco, quien esta noche nos cuenta esto. A inicios de este año, nuestro profesor de Historia y Ciencias Sociales nos regaló una de sus horas clase. Habíamos hecho un trato en el que si cumplíamos con lo que nos solicitaba trabajos, él nos daría un tiempo para aprovecharlo de la manera que quisiéramos. Al inicio todos creíamos que cada quien estaría en su mundo. Sin embargo, conforme nos fuimos aburriendo, varios compañeros platicaban con el maestro sobre su vida. De pronto ya nos tenía todos escuchando varias de sus historias, cuando anduvo de mochilero antes de graduarse, una experiencia que nos recomendó hacer al menos una vez en la vida, lo que posteriormente dio pie a un sinfín de relatos de todo tipo. Aunque claro, las historias de terror fueron las más llamativas para todos y esta es la que más me llamó la atención. Mi profesor es y siempre ha sido una persona seria, comprometida con su trabajo y cuando lo conoces, sabes que este tipo de relatos solo los contaría si en verdad le pasaron. Por eso doy fe que lo que nos contó fue en serio. Esto pasó cuando mi profesor se encontraba en uno de los estados al sur de México, donde uno de sus amigos que lo acompañaba en ese recorrido estaba insistente en acudir a una ceremonia de ayahuasca. Ya saben, esos rituales con alucinógenos que se presumen como un acto espiritual y extrasensorial, que ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos y aparentemente sirve para otorgar una profunda revelación a los participantes, eso es lo que se dice. El punto es que este amigo no deseaba llevarlo a cabo con cualquier persona, sino con un supuesto gurú, que vivía en un pueblito cercano a los cerros, de quien ya le habían contado y le habían dicho cómo contactarlo. Sin embargo, era toda una travesía dar con él, aunque después de varias semanas buscando pudieron hallarlo. Se instalaron en un pequeño motel del pueblo, debido a que tenían que llevar una dieta estricta por una semana antes de realizar dicha ceremonia, lo que les sirvió bastante para conocer más el lugar, así como al gurú que le aprendieron bastante sobre su filosofía de vida que les serviría para mejorar como personas y todo eso. Lo curioso fue que un día antes del evento, el hombre les repasó el itinerario para que se prepararan mentalmente, más que nada la duración del mismo. No obstante, el amigo de mi profesor se percató de un aspecto en particular, y es que no se haría donde normalmente se realizaba, siendo este la cima de un pequeño cerro que se perdía entre los demás, sino que en su lugar lo llevarían a cabo en un pedazo de bosque rodeado de puros árboles. Inmediatamente le preguntó a qué se debía esta situación, aunque el gurú lo ignoró. Sin embargo, la insistencia del amigo fue tanta por saber a dónde iban que el gurú se tomó el tiempo para explicarle lo que sucedía. En un principio les aclaró que no es que se los quisiera ocultar, sino que ellos se encontraban en un estado de percepción inferior que les costaría entender lo que estaba por contarles. Aún así, eso era mejor que mentirles. Y para esto, ojo, ellos no habían consumido nada hasta ese momento. Y bueno, esa fue la respuesta. Por una parte, les comentó que simplemente era peligroso llevarlo a cabo en el cerro, debido a la temporada. Es solo que esto no tenía mucho sentido, y nuevamente ambos jóvenes le pidieron que se explicara. A lo que después les dijo que podrían encontrarse con un depredador que los acechara durante la ceremonia, depredadores típicos de la zona.
y es que en su estado alterado de conciencia no sería lo más práctico para defenderse. Ahí fue cuando mi profesor interrumpió, asegurando que no conocía ningún animal que pudiera representar una amenaza para ellos, puesto que habían investigado sobre la fauna de la zona. Cada vez se encontraban más respuestas para los pretextos del gurú, hasta que él solo les pidió paciencia, que más adelante les contaría la verdad. Total que se instalaron en un sitio, en el bosque, muy diferente a como se los habían pintado, pues no era a cielo abierto, sino con muchos árboles que muy apenas les dejaban ver el cielo, y en esa primera noche ellos debían llegar, instalarse y dormir una hora más o menos, después se levantarían y ahora sí comenzarían con la ceremonia. Y estaban ahí, cansados, acostados, cuando mi profesor dice que su amigo lo levantó, que se despertó, pero que su amigo solo le estaba moviendo el brazo, señalándole hacia una parte de los árboles, haciéndole la seña para que no hiciera ruido, que el brazo le temblaba. Mi profesor dijo que esa noche, entre los árboles, vio a un pájaro de quizás 2 metros de alto, parado en el suelo, como una persona, viendo el campamento pero a unos 10 metros de ellos, que esta ave era como un sopilote enorme y tenía la cara de un hombre, sin cabello, pero con un pico muy grande, blanco, muy blanco de la piel. Dice que le aterró tanto eso que sintió que estaba perdiendo la conciencia por el susto, y un rato después, el gurú los despertó. Ahí fue cuando los dos, mi profesor y su amigo, empezaron a hablarles sobre lo que habían visto, es decir, que mi maestro no lo había soñado. Nos contó que al gurú sí le cambió la cara, se veía preocupado, y les empezó a contar. Les dijo que existía una leyenda en las cercanías acerca de una bestia que rondaba por aquellos sitios, en los cerros más que nada. Se trataba de una especie de ave grande que únicamente se desplaza por la tierra, es decir, no tiene la capacidad de volar, o al menos no se le ha visto hacerlo. Siempre va caminando. Era una criatura de 2 metros de alto y 3 de ancho, con plumas negras que la gente decía que era pelo, no plumas, que con eso se camuflajeaba perfecto en la oscuridad, sin dejar de lado el pico ostentoso que enfatizaba su figura, y que decían atrapaba a sus víctimas con eso. Y era para mi maestro tan horroroso escuchar cómo eso coincidía con lo que habían visto, pues no le habían mencionado lo de la altura al gurú. Y que sí, también decían, tenía cara de hombre. Aún así, con cierto grado de escepticismo, le comenzaron a hacer preguntas sobre si se trataba solamente de una especie desconocida o algo por el estilo, a lo que les respondió que no, dado que esta bestia solamente aparece cada 50 años para caminar entre los cerros durante 12 meses. Si bien principalmente se le podía ver por las noches, también patrullaba por el día, y solamente se mete con quien se topa, aunque no tiene un rumbo fijo, más que el hecho de no salir de la naturaleza, es lo que decía el gurú. Era la segunda vez que el gurú y la criatura coincidían, y es que la primera vez que lo vio fue cuando apenas tenía 10 años, siendo este su último avistamiento. A diferencia de todos los miembros del pueblo, fue el único que pudo verlo junto a los otros expertos de lo esotérico. Esa fue una de las tantas razones que lo motivaron a seguir el camino espiritual. De esa forma no podía arriesgarse a estar en esa área, bajo la posibilidad de cruzarse con él. Por eso se le hizo raro que lo vieran ahí, en el bosque, porque lo que sabían era que se la pasaba caminando en el cerro. Fue así que les dijo que llevaba semanas escuchando que ya lo habían visto por el cerro, y que en ocasiones anteriores los antiguos jefes quisieron domesticarlo, pero fue imposible. Aún así les dijo que no debían temer, porque si bien no debería andar por los bosques, no les hizo nada, ya hubiera atacado porque sí los vio. De esa forma surgió la incógnita sobre qué era aquella cosa, cuál era el origen de aquella criatura que acechaba cada 5 décadas, por qué contaban eso y a dónde iba durante todos esos años.
La única posible respuesta es que se trataba de un protector de la naturaleza. Y es que si bien se desconoce cómo se materializa y reaparece cada cierto tiempo sin falta, se cree que su único objetivo es proteger por allá. Por último, le preguntaron si había relatos sobre personas que se hayan encontrado con eso y les contó de los cazadores que intentaron quitarle la vida disparándole a la distancia, hasta acercarse para fulminarla. Sin embargo, a lo que se sabe, sus armas no le hicieron ningún daño, y solamente la gente del pueblo, quienes sabían a qué habían ido esos hombres, y por eso estaban atentos, pudieron escuchar los alaridos de los cazadores esa noche que ya no regresaron. O el caso de los constructores que desaparecieron tras hacer una labor de reconocimiento para talar los árboles y empezar con un proyecto. Pues hasta la fecha solamente han encontrado sus prendas desgarradas. A grandes rasgos se trataba de una amenaza demasiado peligrosa para arriesgarse, y se quedaron con ese pendiente, a pesar de que el gurú sostenía el hecho de que no corrían peligro. Sí, era inusual ver algo así en el bosque, pero a pesar de todo, mi maestro decía que ese hombre, el gurú, estaba tan seguro de que no corrían peligro. Sin embargo, esa cosa no debía estar por allá. En cuanto al ritual de la ayahuasca, dice que después de que el gurú les ofreciera continuar con eso o suspenderlo sin problema, ellos decidieron mejor no hacerlo. El gurú les agradeció porque comentó que preferiría, ya que sabían que andaba por ahí esa cosa, no arriesgarse, que mejor lo harían cuando dejaran de decir por el pueblo, que veían a esa cosa caminando por los cerros y, ahora, por el bosque. Mi maestro nos decía que, a pesar de sus estudios, de lo que aprendió y demás, en ese tipo de zonas arqueológicas, ya que esto fue cerca de una, hay cosas que no podemos entender del todo, aún, porque son cosas que se hicieron hace muchos años, bajo contextos diferentes, con cosas que se perdieron y no podemos estudiar del todo porque al parecer siguen por aquí, y que una parte de él sigue sin creer lo que vio junto a su amigo esa noche, y por otro lado, se considera afortunado por haber visto eso que sale cada 50 años a proteger aquellas tierras. ¿Y usted ha visitado zonas arqueológicas? Lo cierto es que estos sitios, debido a su antigüedad, cargan, imagínese usted, cuántas cosas, historias sobre todo, y ahí siempre hay algo interesante por escuchar, por conocer. Gracias por escuchar este video. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, todas en el primer comentario. A mí me encuentra en Instagram como @alan.salas, A después de la primera S. En Instagram, Facebook, TikTok como Mausoleo de los Horrores. Gracias por apoyar estos espacios, por enviarnos sus relatos, hacer posibles estos videos, que por cierto, pueden enviármelos a cualquier medio de los que dejo siempre en el primer comentario o descripción de los videos. Gracias de antemano. Y ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.